Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos con nuestro programa El Ágora, transmitiendo para las ciudades de Córdoba y de Orizaba. Nos cambiaron el horario, ¿verdad? Nos lo cambiaron. Sí, nos lo cambiaron. Ahora vamos a estar transmitiendo con ustedes los lunes de 7 a 8 de la noche. Creo que es mejor horario para podernos ver mejor. Pues hoy, después de una semana de merecidas celebraciones al expresidente don Porfirio Díaz, que sin duda cabe es el mejor presidente de la República que hemos tenido, regresamos a la triste realidad del informe presidencial, lleno de mentiras, y puedo decir del traidor de Peña Nieto, porque además de priista es masón, y masón también era Porfirio Díaz, pero nunca fue traidor a la patria. Felicidades a Orizaba por este gran monumento a tan honorable mexicano. Así Oye, es que, amigos, sí señor, digamos. Y por cierto, habría que felicitar a todos los organizadores del evento, porque realmente fue un evento muy especial. Fue fuera de serie. Sí, y además se vio en casi medio mundo. O sea, Orizaba brincó a todo, cuando menos en toda la República, y es algo que mucha gente no entendía, pero no entienden porque no han estudiado a don Porfirio Díaz, se dedican a más, como habíamos hablado las otras veces, son masificados, hablan de lo que les dice el amigo y no dicen la verdad por haber estudiado. Sí, entonces, finalmente son los claroscuros que tiene luces y sombras cada personaje de la historia, ¿no? Así es. Y no olvidemos que los maestros de alguna manera, pues en toda la educación posrevolucionaria, pues tenían que denostar a nuestro general Díaz. Pues yo que antes que nada quería saludar a don Gerardo. ¿Cómo está usted? Pachín. Muy buenas tardes, qué bueno con este nuevo horario, a mí me gusta más. Sí. ¿Qué tal, mi querido Pachín? Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Mi querido Gerardo. La cuestión es que la vez pasada la autopista la habían tomado y aquí llegas tardísimo y andas corriendo. Y ahorita pues tenemos muy buen horario. Pues hoy, amigos, nos toca analizar el informe de Peña Nieto en su corto mensaje de la televisión. Así es que don Gerardo y Víctor, sean ustedes bienvenidos y empecemos con la primera pregunta. ¿Qué dice Peña Nieto? Dice que el consumo interno fue el motor del crecimiento de México ante la crisis mundial. ¿Y qué digo yo? Esto es una mentira, porque con 88 millones de pobres, la economía va hacia abajo. ¿Cuál crecimiento? Eso es una mentira. El crecimiento es negativo, cuando menos este año vamos a tener del menos 3%, o sea, para ese 2015. Si le hacemos caso al Banco de México, no, vamos a tener como 2%, pero ustedes no les puedes creer. El 2016, así como veo a los gobernantes, pues si no nos apuramos a protestar va a haber más pobreza. Todo el gabinete de Peña Nieto está lleno de inútiles que no saben nada de gobernar. Empezando por él. Empezando por él. Solo saben robar. Bueno, fíjate que en mi opinión sí siento yo que el 2016 va a estar más duro porque se trata, obviamente las reformas que se han hecho ahorita, se trata de compensar lo que el Pemex ya no va a aportar al gobierno, pues lo vamos a compensar con impuestos. Y eso significa, a pesar de que dijo que no iba a haber más impuestos, pero eso significa pues que todos en general vamos a pagar un poquito los platos rotos. Por cierto, ¿ya te pagó Pemex lo que te debe? No, hombre, ¿qué van a pagar, hombre? Esos no pagan, pero ni de chiste, pero en fin. ¿Cuántos años hace que te deben tú? Nada más 40 años que me deben, pero... bueno, no te desesperes. Según mi presidente dijo que ahora sí pagaban, pero pues quién sabe, ya sabes. Ya prescribió la acción legal. No. Don Gerardo, adelante. Bueno, yo lo que te quería decir también, Pachín, que parte de los números, en parte había que analizar un poco más el número de lo que es el consumo interno. Yo creo que a futuro, efectivamente, el consumo interno va a ser el motor. Sin embargo, hay unas cifras por ahí que no están para mí cuadradas totalmente, que hablan de que la demanda agregada, que es una forma de medir el consumo, creció en el país 1.13 billones, o sea, estamos hablando de 1.000 millones, más 13.000, más 130.000 millones, que de los cuales
el 66% fue gasto interno y el 33% fueron exportaciones. Pero eso había que verlo porque también la gente, con lo que está pasando en el país, entre la presión del SAT por meter a todos al aro de pagar impuestos, y eso lo haremos después, y la presión que hay por la devaluación, que es de un 40%, sí, hace que la gente, más la gente que está en el mercado informal, ha hecho que la gente que a lo mejor salga a consumir y salga a comprar. Entonces yo creo que había que redondear, había que checar las cifras del ahorro, que no las pude checar, pero finalmente ese sería el contraste. Entonces yo creo que el enfoque puede ser, sí, pero y una muestra a lo mejor se notó un poco en este año, pero o se está notando, pero hay que ver qué pasa el año que entra, y desde luego también hay que hablar del tema de los salarios dignos, ¿no? Sí, pero también acuérdate que tenemos 88 millones de pobres y esos no producen, o sea, es gente que no le alcanza para subsistir. Ahora, yo he platicado con candidatos a gobernadores de Veracruz y no tienen la más remota idea de lo que pasa en este país y menos en su estado. No, discúlpame, si tienen idea de cómo fregarse la lana de los contribuyentes, si tienen idea, cómo no. Sí, nada más que hay que aprender a que crezca el Estado para que puedan ellos tener dinero también, ¿no? Que el salario mínimo no alcanza ni para cubrir tus necesidades, y estos güeyes no saben ponerse a desarrollar Veracruz. Es bastante sencillo. Luego te platicaré de una demanda que te había yo dicho. La voy a preparar y luego la vamos a dar a conocer para que con tiempo la sepan, porque si no luego algún partido se va a querer poner Yo sí quisiera meter mi cuchara en esto, porque sí tienen idea, y tan tienen idea porque las 3 últimas administraciones de la gobernatura de Veracruz, de finanzas completamente sanas que dejó don Patricio Chirinos Calero, al que fue acusado de dipsómano y muchas cosas, sin embargo fue uno de los gobernadores más decentes que hemos tenido. De él en solo 3 administraciones a hoy nos han endeudado nada menos con 44,000 millones de pesos. Bueno, eso es mentira. Financieros, obviamente. Explícame, tú háblame la parte financiera y la parte no, el problema es que son más de 75,000 millones, ese es el problema, porque todo lo que es el pasivo normal del gobierno, más todo lo que le deben a hoteleros, constructores, más el IPE, los bonos por ahí que hay ahí, no, es una locura. Y eso sin tomar en cuenta, como lo decíamos, el programa que hicimos de Veracruz, sin tomar en cuenta el futuro de las pensiones, ¿no? Que es otro pasivo que está ahí como contingente. Oye, pues nos queda muy poco tiempo, vamos a apurarle un poco. La segunda opinión de este atarantado: la Cruzada Nacional contra el Hambre ha demostrado ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema y el hambre. Y yo también ahí soy. Mentira. Las personas atendidas por la Cruzada en 400 municipios fueron 2.100.000 personas. Y él está diciendo que fueron 4 millones. ¿Dónde están los otros 2 millones? ¿De dónde los saca? Los saca de sus mentiras. Sí, además, mira, según los estudiosos y la gente que analizó esto, dice que el reporte de Coneval, que es donde lo saca Peña Nieto, dicen que no fue precisamente una evaluación científica que podría confirmar la efectividad, sino que realmente no se hizo tomando el contraste con otros municipios que no tienen ese programa, porque es la única forma de saber si funciona, lo tienes que contrastar, y científicamente así se hacen las comparaciones, pero en este caso el Coneval no lo hizo, y desde luego Peña Nieto, que encontró una cifrita por ahí que a lo mejor le podía sonreír como más o menos buena, pues resultó que no es exactamente lo que él dice. Bueno, nosotros aquí tenemos la capacidad de mirar si efectivamente hubo un avance, porque en Veracruz desgraciadamente albergamos uno de los municipios más pobres del país, y ahí deberíamos de ver si de veras hubo un avance en la lucha contra la pobreza. No, ahí avanzó, al contrario. En Veracruz son de los que creo 8 estados que se incrementó la pobreza extrema. Veracruz es una de las muestras. Bueno, también México es una fábrica de pobres y no para, donde el poder adquisitivo registró una caída, es del 80%, sí, pero es de 1987 a la fecha.
por lo que una familia puede comprar solo 34% de la canasta de productos recomendables con un salario mínimo. Esto lo detalla una investigación de la Facultad de Economía de la UNAM, y 3 son las causas principales de que no alcance. Uno es la devaluación de la moneda, que está en el 40%, y importamos alimentos. 2, la corrupción. Desaparecieron 12 billones en 3 años, que quién sabe dónde andan. Y 3, la nulidad de inversiones federales y estatales. Por eso es que desaparece ese dinero. Sí, la verdad es que seguimos en la misma. Creo que nos toca ir a un corte. Nos vamos a un corte, amigos, ahorita regresamos. Continuamos con nuestro programa El Ágora, recordándoles que a partir de hoy transmitimos todos los lunes ya de 7 a 8 de la noche. Nos cambiaron el horario y mejor, ¿verdad? Nos mejoraron el horario, Sí, deberíamos decirlo. Bastante bien. Bueno, pues nuestro tercer punto del informe de Peña Nieto es que él dice que despetrolizó las finanzas de México y que despetrolizarlas es un logro de la reforma hacendaria. Y yo digo, es mentira. No es posible atribuir la despetrolización de ingresos a la reforma hacendaria, ya que la reducción se debe a 2 motivos. Primero es el desplome del precio internacional del petróleo, que es un 60%, de acuerdo al Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía, o sea, siempre buscamos de dónde sacar las informaciones. Y segundo, la caída de la producción de crudo del 7%, de acuerdo al reporte indicador de extracción de la Comisión Nacional de los Hidrocarburos. Adelante, don Gerardo. Pero aquí el asunto también tiene que ver con todas las cifras del ingreso que tiene Hacienda para el gasto del gobierno federal, que es excesivo. Entonces, a ver, si el ingreso petrolero significaba, dijo que el 40, es el 33% del gasto del gobierno federal, que son más o menos 4,5 billones. Acuérdese que 1 billón es 1.000.000 de millones de pesos. Aquí en México. Aquí en México. 4 millones de millones. Sí, así es. 4,5. Si ese es el gasto del gobierno y Pemex aportaba el 33%, estamos hablando de 1.2, 1.3 billones. Billones, sí. ¿Sí? O 1.4, más o menos. ¿Sí? Si Pemex realmente dejó, la razón por la cual dejó de aportar al gobierno es por la caída de precios y la caída del volumen, quiere decir que ahora nada más está aportando 837,000 millones cuando debió haber aportado Casi 1,5 billones, ¿no? Casi más el o menos, doble. ¿sí? Entonces, bueno, ahora está aportando eso, pero ¿de dónde sale la lana? Porque el gasto sigue. Entonces, hay que hacer las cuentas bien. Salen de 98,000 millones que están haciendo con la comercialización de la gasolina importada. Ahí hay 98,000 millones que salen. Salen del impuesto sobre la renta, que aumentó un 30%, y el impuesto, el IEPS, que es el impuesto a los servicios, ¿sí? a los refrescos y a Sí. todo eso, del IEPS se aumentó el 200% la recaudación, y que es una lanísima. Bueno, pues sale de ahí, obviamente, ¿no? Pero también sale ¿de dónde? Del endeudamiento. Crecimos 1.1 billón de pesos en endeudamiento de un año a otro. Entonces, creo que la cuenta aquí debe de ser global, porque eso de que ya no está aportando Pemex, bueno, pues no está aportando, pero lo estamos aportando de todas maneras los mismos. Claro, lo estamos aportando. La misma gata, pero revolcada. Y si sigues devaluando, pues vamos a aportar, que tiene que aportar más. Y si sigues, si no controlas la evaluación y no controlas el gasto, pues más, ¿no? Y ahí te la llevas. Pues sí, parece ser que el gobierno federal pretendía que los gastos de este mismo gobierno no dependan de Pemex, pero obviamente al no depender de Pemex, como tú dices, ¿de qué va a salir? Y si no va a salir del endeudamiento, si no va a salir de la gasolina que se está comprando 60% más barata y se está vendiendo aquí 60% más cara que Estados Unidos. Si no sale de ese dinero,
pues va a salir del endeudamiento, como acabas de decir, y pues ¿qué quiere decir? ¿A dónde llevamos al país? Y el problema es dónde está la lana, porque para mí la gasolina debería de valer 60% menos. Sí. ¿No? Y sí, pero tiene que compensar los gastos que no le da el petróleo. Si ya se endeudaron con 1.1 sí. billones y tienen el más ingresos de impuesto sobre la renta y de servicios, el IEPS. Entonces, bueno, es una locura. Oye, y el endeudamiento ya estaba en 6 billones de pesos. Eso es más que el presupuesto del gobierno federal, sí. Que es casi 1 año y medio de presupuesto. Sí. Entonces, bueno, aquí el problema es que hay que ver todo completo, porque todo nos repercute. Bueno, según el presupuesto de egresos del 2016, del que el periódico Reforma tiene copia, solo al Politécnico le quitan 500 millones de la educación. O sea que en vez de meterle a la educación le siguen quitando. Y sabes que también te acuerdas que mencionamos la vez pasada la deuda de los estados, que esos son 510 mil millones más de deuda que deben los gobiernos de los estados y los municipios, que ese es el rollo, y que creció 340 millones en 2014 nada más. Entonces, bueno, ese es otro rollo. Y la otra contraparte es cómo gastan el dinero, porque está muy bien, tengo que recaudar, tengo que jalar de aquí, de allá, me endeudo, todo está muy bien. Ahora, ¿cómo lo gastas? No se lo gastan, se lo roban porque no hay una sola obra. Y lo malgastan también, Pachín. Prueba de eso es lo que dice artículo 19 y lo que dice el Centro de Análisis Fundar también, sobre lo que se gastaron. Un ejemplo es el gasto en la comunicación del gobierno federal. Nada más el gasto en la comunicación. Pues, ¿qué creen? Peña Nieto se gastó 14.663 millones los 2 primeros años. Sí. No puede ser. Es que le tiene que pagar a Televisa lo que debe. 30% del gasto se va a la televisión, llámese TV Azteca y Televisa, sí. ¿no? Porque no hay más. Entonces, bueno, ese es el rollo. Entonces, bueno, no se miden en el gasto y lo malgastan, ¿no? Y de ahí viene también un estudio que está muy interesante de las cámaras, Consejo Coordinador Empresarial, del Centro de Estudios Económicos del sector privado y de Colegio de México y de otros investigadores, en lo cual hablan de por qué se malgasta. O sea, ya analizaron qué pasa con el gasto y llegaron a 6 conclusiones. 1, pocos resultados y más gasto. ¿A qué se refiere? Hay programas dentro del gobierno que no tienen resultados o los tienen muy pobres y sin embargo siguen recibiendo recursos y además cada año les asignan más. Entonces, si no hay un gasto ordenado y no hay un resultado, ¿para qué sigues gastando en eso? Luego, que lo aprobado en el presupuesto no solo sea de papel. ¿A qué se refieren? Lo meten al presupuesto cualquier rubro y a la hora ya que se los aprobó la Cámara de Diputados, lo jalan para otro rubro y se lo gastan en lo que quieren. Y no hay quien los vigile ni quien les diga nada, y el Congreso tranquilo, a pesar de su Auditoría Superior de la Federación, que en estos casos yo no he visto que sirva de mucho. Luego, la regulación laxa y asignación discrecional, partidas opacas. Hay una partida que se llama el ramo 23, que se llama provisiones salariales y económicas. ¿Sabes para qué sirve? Nadie sabe para qué sirve, pero ahí está, y le incrementan cada año. Luego, presupuesto hecho con poca transparencia. ¿Qué hace? El gobierno realiza una planeación de ingresos, de gasto, de deuda, en base a estimaciones que no son cercanas a la realidad. Manejan cifras, que al rato vamos a hablar del manejo de las cifras de otro tema, pero la verdad es increíble. Y luego, poca claridad en las prioridades de gasto. No hay prioridad, no priorizan, no saben cuál es primero y cuál es después, cuál debe ser, en qué le metemos más y en qué le metemos menos. ¿Y sabes por qué es eso? Acuérdate que hemos platicado acá siempre que la prostituta mayor de este país es la Secretaría de Hacienda, y esa no tiene auditoría, no la audita nadie. No. Y mira, yo no sé, yo quisiera mencionar un poquito algo, parece fuera de lo que estamos hablando, pero a mí se me quedó tan grabado que no lo puedo olvidar cuando le dice Calderón a una señora que le reclamaba el por qué no habían llegado el dinero para
el presupuesto para ¿cómo se llama? Lo que progresa, oportunidades, sí, para el programa de oportunidades. Y le reclamaba porque era una maestra y le dice, oiga, ¿usted es maestra? Dice, sí, y le dice, ¿cuánto gana usted como maestra? Y dijo, 16,000 pesos mensuales. Puta, yo dije, aquí mi presidente se va a poner los pantalones y le va a decir, ¿qué hace usted mendigando dinero de la gente hambrienta para una persona que ganaba 16,000 pesos mensuales? Pues total que nomás le dijo, medio regañó y no hizo nada. ¿Y a qué viene esto? Que en muchos municipios de aquí de la región yo conozco mucha gente de oportunidades que llega hasta en coche. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos programas de oportunidades no se está ocupando para la gente de pobreza realmente, que para eso debiera de ser, sino se está manejando como arma para control de masas. Arma política. Arma política. Es electoral, todo es electoral. Sí, pero por eso se quejan los del sector privado de esto. Se nos va el tiempo, va el tiempo. Como pregunta, como análisis 4, dice que el sistema de justicia penal opera en 25 entidades parcialmente y 6 en forma total. En el ámbito federal opera en 8 estados y se estima que al final de año esté funcionando en 14. Eso dijo Peña Nieto. Sí, eso lo dijo Peña Nieto y volvemos a lo mismo, una mentira. Solo opera de manera total en 2 entidades, Durango y Yucatán. Y eso quiere decir que es en el fuero común y en el fuero federal, ¿no? Porque realmente eso es lo que se refiere precisamente a esta famosa reforma penal, sí. Porque hay delitos del fuero común y del fuero federal. Entonces, bueno, sí, nada más opera en 2, efectivamente. Lo demás es una mentira. Sí. Vaya, yo te puedo decir que aquí en la zona hubo la capacitación y todo para los famosos juicios orales, ¿y qué crees? Nada. Ahí está la sala, que casi no se usa, y ahora resulta que cuando hay una consignación del Ministerio Público, mejor los dejan ir a los delincuentes para que no meterse a los juicios orales, porque si no ya se les acaba el negocio. Entonces mejor los extorsiona para liberarlos. Sí, eso fue algo que yo se lo oí a Vicente increíble. Fox, que decía que con los juicios orales iba a acabar la corrupción. Pues ahora no dejan que lleguen. No. Tenías una pregunta 6, la última que no la aclaramos, ¿no, verdad? Bueno, yo lo que también quiero acotar de este tema es que hay 289 días para que el sistema de justicia penal quede implementado como plazo, en las 30 entidades de la República, o sea, en los 30 estados de la República. Tiene que quedar en 280 y ahorita deben ser 285 días. Y todavía no tenemos más que en 2 estados operando al 100%. Faltan 28. Pero ni de chiste están cerca del estado de Veracruz para empezar, oye, pero empezó en 2008, estamos en el 2015. 7 años. Porque no les conviene, porque sí, efectivamente, si todo funciona como debe de funcionar, empieza a disminuir la corrupción, porque eso es lo que no se habla. Hablamos de corrupción de los políticos, pero nunca hemos hablado de la corrupción en el sistema judicial, que es asfixiante. Bueno, acuérdate que en una de estas pláticas que teníamos les decía yo que este es el año de Hidalgo. Chifle a su Mauser el que deje algo. Están robando todos, maestro. Todos están robando. Todo. Pues creo que tenemos que ir a un corte comercial, ya nos están pidiendo ya de cabina. Ahorita regresamos, amigos, porque estamos lunes de 7 a 8. Nos mejoraron el horario. Mis queridos amigos, regresamos a nuestra tercera parte de la hora, recordándoles que nos cambiaron el horario, lunes de 7 a 8 de la noche. Estamos discutiendo el informe de Peña Nieto. Como punto número 5, Peña Nieto dice que aumentó la pobreza en 2 millones más de pobres. Y yo digo que es mentira, porque la
población con pobreza actual es de 88 millones, de acuerdo a estudio realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Veo, espérame tantito, veo en las calles y veo en los portales de Córdoba mucha gente pidiendo dinero, ¿eh? Sí, pero espérame, ahí sí te voy a contradecir, porque mi presidente dijo la verdad. Mi presidente queda claro. Aumentó 2 millones de pobres, pero de pobreza extrema, gente que tiene inseguridad alimenticia. Y como quiera que sea esto… ¿Pero y cuántos son 2 millones de gente? 2 millones de gente, mira, todos los municipios, las 2 ciudades y todos los municipios aledaños a los que llega esta transmisión, sí, no juntamos 2 millones de gente. Entre los 14 municipios a los que llegamos, no juntamos 2 millones de gente. Ah, bueno, pues… Así es que imagínate, se aumentó 2 millones, como quiera que sea. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que luego también ellos ponen un nivel de pobreza muy bajo, que no meten muchas cosas. Y a lo mejor te lo ponen para la pura canasta básica, pero yo sí le creo a la Universidad Iberoamericana de Puebla que hay 88 millones, por lo que te digo, yo lo veo en Córdoba. Los parámetros de medición a veces no son muy claros y hay ingredientes y rubros que no deben de estar. Y la otra es que la manipulación de las cifras es tremenda, porque finalmente las cifras vienen de dependencias de gobierno, y lo vamos a ver adelante cuando hablemos de la violencia. Diría yo la manipulación y la alcahuetería de algunos medios de información. Ah, claro. Porque a lo mejor por eso fueron los cuántos millones para los medios que dijimos hace ratito. 14,000 millones. 14,000 millones para que ellos secunden sus manipulaciones. Es parte del asunto, es control. O sea que al final de cuentas me estás dando la razón, es mentira lo que dice el presidente, porque son más. Aceptándole los 2 millones ya es y voy a decir un madrero. Pero mira, no estos políticos, el 98% que dicen que hablan son mentiras. Ahí en 2% tiene que ser algo de verdad, porque de repente hay alguna cosilla por ahí que esté bien, que les luzca, entonces la van a decir. Pero mientras hacen puros manipulo de cifras y a ver cómo les doy bla 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 y los engaño, ese es el gran problema. Entonces acuérdense también, mis queridos amigos, que como Víctor es su presidente, todos aquellos que votaron por el PRI, que poca abuela, nos está cargando el tren a todos, y todo por vender el voto. Nomás dice que es su presidente, pero no votó por él, porque yo no estuve en la casilla, pero… Es mi presidente. Tu presidente. Pero de todas formas… Yo no sé de ustedes, pero mío no es. No, el mío tampoco, chiflazo un Mauser. Y bueno, también aquí el problema también viene en las cifras, ¿no? Y te digo, hay 2 fuentes, que es Coneval y el otro el estudio que en algún programa comentamos, que es el de Oxfam México, que más o menos coincide, ¿no? Y habla de que, bueno, efectivamente, por ejemplo, el poder de compra de los mexicanos entre 2012 y 2014, 2 años, bajó 3.4%, que acumulado a lo que traíamos, como la cifra que tú traías, no, hombre, sí, seguimos deteriorando el poder adquisitivo, y ahora con la depreciación del peso… Del peso va peor todavía. Peor, porque pues importamos cualquier cantidad de cosas, desde alimentos básicos, etcétera, ¿no? Y si no, alimentos que engordan ganado, etcétera, que es lo mismo, ¿no? Y nos va a repercutir en el pollo, en la res, en lo que sea, ¿no? Sí, y ya nos repercutió, los cochinos, etcétera. Ahorita la carne de res está carísima. Sí, está carísima. No, y aparte otra, como siempre le han tirado al campo, o sea, desde Benito Juárez le han estado partiendo los hijos al campo. Ahorita nos estamos tragando una cantidad de maíz transgénico que viene ya con, dice que el transgénico que viene ya con los venenos, modificaciones en sus genes, para que no le entre… Sí, no, y es una semilla que no es germinable, y no es germinable. Entonces, todo eso nos trae males a futuro. Claro. Y no nos damos cuenta en dónde entra la mayor parte, que es en la alta fructuosa, que es de maíz, de transgénico, que es para engordar cerdos, man. Sí. Y siguen importando, y además siguen en acuerdos con los gringos para que sigan cobrando impuestos al azúcar mexicana. Sí, mira, la verdad es que estamos en el círculo vicioso en esto de la pobreza. Y el círculo vicioso es muy fácil.
el círculo vicioso de la desigualdad. Es falta de crecimiento y pobreza. Entonces, bueno, no salimos. Y desde luego, como mencioné hace rato, 8 estados presentaron un aumento no nada más en la pobreza, sino en la pobreza extrema. Y es el caso de Morelos, y pregúnteme qué otro estado, sí, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. Entonces, bueno, esos 8 estados aumentaron, así han de estar, entre ellos el Estado de México, que es el estado que dejó el gobernador, que ahora es el presidente de todos ustedes. Bueno, como siempre, pero... Vamos con la pregunta 6. También dice Peña Nieto que la violencia está disminuyendo. Y yo también vuelvo a decir lo mismo. Mentira, más de 48,000 asesinatos solo en el 2013, del 2013 al 2015. De enero a julio de este año se cometieron un promedio de 50 asesinatos por día. Devolver la paz al país fue una promesa de campaña y al llegar a la mitad de sexenio, Peña Nieto sigue sin cumplir. Sí, pero aquí también le voy a dar... Espérame tantito, déjame terminar porque las cifras oficiales mienten. La realidad ahí está, 48,000 asesinatos, 4,000 secuestros y miles de extorsiones, víctimas del 2015. Víctimas del 2015 es un programa de Carmen Aristegui. Y ahí sale las... Sí, pero te quiero decir que mi presidente no dijo que la violencia está disminuyendo. Mi presidente dijo que la delincuencia se está disminuyendo. ¿Y por qué? Aquí ya en Veracruz tenemos un claro ejemplo. Y aquí mismo en Orizaba. Porque ya las guerras entre bandas, pues se están matando entre ellos, pues obviamente está disminuyendo la delincuencia. Bueno, mientras se maten entre ellos todo va bien, mano. Pero además, mira, en 2014, Pachín, hubo 10,369 víctimas. En el 2015 son 10,607. Estamos hablando de enero a julio de los 2 años. Entonces, bueno, eso es un incremento sustancial. Pero además, ¿sí?, entre el promedio diario de víctimas pasó a lo que tú dijiste, que eso representa un 14,5%. Y desde luego, en homicidios ha habido más de 40,000 homicidios dolosos. Según el ejecutómetro que tiene el diario Z, ¿sí?, de Baja California, es el único que sigue funcionando, porque lo empezaron a dar con Calderón, pero muchos medios dejaron de contar los muertos cuando llegó Peña. Y entonces, bueno, pues el semanario Z dice que en los primeros 32 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto ha habido 57,410 homicidios dolosos. Y habla de que en el último trienio de Calderón, que sería el equivalente, o sea, serían 36 meses, se contabilizaron 61,000. Eso quiere decir que si lo que tiene ahorita Peña en 32 lo proyectas a lo mismo que Calderón, a los 3 años, llegaríamos a un promedio de 62,810 homicidios. A ese ritmo vamos, ¿sí? No te digo, si son delincuentes, se están acabando, ya se está disminuyendo la delincuencia. 1,800 homicidios dolosos por mes, en promedio. Ayer en Córdoba 2 muertos, ¿eh? Sí, claro. Ya que Duarte está diciendo que... que en Veracruz no pasa nada. En Veracruz no pasa nada. Twinkies sí, gigancitos. Sí, no, de veras, gobernador, ha sido lo peor que hemos tenido aquí en Veracruz. Estamos en el informe de Peña Nieto, pero tú estás incluido en ese informe, en las mentiras, y no quisimos analizar el tuyo porque vergüenza nos da tener un gobernador como tú que no sirve para una tiznada, más que para robar. Y Veracruz estamos a peor, man. Somos de los estados peores, ¿eh? Y hablando de lo peor, en el manipuleo de las cifras de los homicidios y de los delitos, que esto no tiene progenitor realmente, ¿cómo lo han manipulado? Y esto está registrado además, porque hay un reporte que tienen que hacer todos los gobiernos de los estados al Sistema de Seguridad Nacional y llevan una estadística, por eso saben estas cifras. Bueno, pues resulta que en año y medio
2 de cada 3 estados reportaron mal sus delitos. Nada más, de enero de 2014 a la fecha, más del 70% de los estados hicieron modificaciones posteriores a lo que habían reportado inicialmente. Seguramente que Veracruz no. No, ahorita de ahí te voy, sí. Por ejemplo, en mayo de 2014, Sinaloa anunció que agregaría más de 10,000 averiguaciones previas que no contó en los 3 años anteriores. No sabe por qué, pero no los contó, ¿no? Un mes antes, Veracruz reconoció que no había reportado casi 300 homicidios, señores. El respeto a la vida y a las personas no lo tienen ni en la mente, ni en las cifras. Michoacán, en cambio, decidió borrar. Ahí fue al revés. ¿Y qué pasó? Pues que en diciembre del 2014 borró 2,000 delitos. ¿Y quién creen que estaba en esa época en Michoacán? El comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Uno que está creo en el deporte. Ahora está el cuadernísimo de Peña Nieto, es el comodín de Peña Nieto, que dicen que es una maravilla, bueno, dicen ellos, ¿no? Esto lo hizo el señor para que Michoacán saliera del que estaba entre los estados con mayor violencia y los sacaran de la estadística hacia abajo, nada más, y poderlo presumir. Nada más hicieron eso. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos, porque estamos hoy muy puntuales. Ahorita regresamos, amigos. Pues continuamos ya con, ¿cómo dices, Víctor? La última y nos vamos. La última y nos vamos. Para terminar con lo de Veracruz, que nos cortaron. Sí, es terrible. Miren, en abril del 14, el gobierno de Duarte anunció que iba a actualizar las cifras de todos los delitos correspondientes al 2013 al Sistema Nacional de Seguridad. ¿Y qué creen? Pues nada más añadió 23,911 averiguaciones previas que no había contabilizado, entre ellos 299 homicidios. Y con eso, Veracruz creció de 48,253 a 72,164 averiguaciones previas. Así manipulan, y eso es lo que reportaron. ¿Y qué es? ¿Sería amnesia o de alguien o crees que realmente haya habido mala intención? Pues ¿tú crees que ellos confunden la gimnasia con la magnesia? Bueno, por eso quería que me sacaras de la duda. Y además después de peinar las cifras, porque yo estoy seguro que la realidad es más. Mucho más. Porque además, bueno, estamos hablando de las denuncias y lo que no se denuncia es mucho más. Sí. Vaya, es una locura esto. Y desde luego, un mes después, todavía se atrevieron a añadir 360 averiguaciones previas de extorsión. Nada más. Se les habían olvidado eso. Por eso te digo, ¿es amnesia generalizada o qué es lo que pasa? No, son una bola de rateros y de sinvergüenza y además se han vuelto asesinos. Sí. Eso es. ¿Por qué? Porque están viendo el estudio que hizo ese instituto sobre los de Ayotzinapa, que ahorita lo vamos a platicar. Te vas a dar cuenta que están metidos, hasta el ejército está metido. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que aquí en la región ya empieza a haber feminicidios? No sé. En Córdoba, en Orizaba, hoy en Nogales, que dicen que una cantinera, que porque alguien la quiso violar o la violó y la apuñaleó, pues bueno. Por lo que sea. Por lo que haya sido, pero ya se está generalizando. Bueno, Ciudad Juárez se quedó ya corto comparado con el Estado de México, que es el que tiene ya mayores feminicidios en la República Mexicana y el mayor número también de pobres ya. Sí. O sea, el Estado de México es un verdadero saqueo. De las omisiones, el Estado de México nada más casualmente dejó de reportar 2,811 averiguaciones, que las agregó en extemporáneo, pero las agregó. Otro caso de amnesia. Otro caso de amnesia, ¿no? Y desde luego, bueno, ya dijimos lo de Michoacán,
¿no?, que eliminó registros por más de 3,000 averiguaciones, 2013 y 2014. Más de 3,000, desde luego. Ahí estaba Alfredo Castillo. Ese Alfredo Castillo no es el güey que no encontró a una niña que estaba abajo de una cama muerta, tardó. No, ese es el Babats. Ah, el Babas. Es el que está en Hacienda y que es el que está a cargo de la inteligencia financiera de Hacienda para averiguar los dineros ilícitos. ¿Acaso hablas de la niñita esa que duró como 3 días abajo de la cama? Sí, no, más días, como una semana. Que no la encontraba el Yo Babas. creo que seguramente le echaron algún formol porque sí, para que no oliera. No llenó de olores fétidos a la habitación, ¿no? Sí. No, esto que estamos hablando es para que tengan ustedes mucho cuidado. Ya cuando vayan a votar, no vendan su voto, hombre, que nos está llevando la trompada a todos y tenemos que salir adelante. Hay que empezar a repelar al gobierno. No vamos a agarrar las armas porque nos matan, eso ya lo sabemos. El ejército tiene órdenes de matar. Sígalo usted, mi querido amigo. Bueno, entre las omisiones, en las que reborró Michoacán con Alfredo Castillo, entre las averiguaciones que borró, pues nada más había 280 homicidios. O sea, borró las averiguaciones. Ya me equivoqué, ya no hubo tantos muertos y todos sabemos lo que ha pasado en Michoacán y sigue pasando, que eso es lo peor, ¿no? Oye, hubo uno que dijo, ya me cansé. Y ahora hay otro que dice, se me borró la memoria. No. Qué curioso, pero por cierto, ya los cambió mi presidente, para que vean cómo sí, él está pendiente de esas cosas. No, sí, se nota. Nada más los cambió de puesto. Jugaron a las sillitas y ya. Claro que uno se quedó sin sillita, pregúntale a Murillo Cara. Pues es que en el juego alguien se queda sin silla siempre, sí, ¿no? Eso pero ya le dieron otro, ¿no? Ya le dieron otro. Pero además viene lo más escalofriante. Estamos hablando de esos de los delitos, pero ahora podemos hablar de los desaparecidos, que eso es otra historia. Según la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, los desaparecidos al año del 2014 son 25,230 personas. Está tan feo el asunto que la ONU dijo esto, dice que en México vive en el contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas. Eso dice la ONU. Amnistía Internacional ha dicho que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta son algo común y la impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos comunes es la norma. Así de fácil, ¿no? No, hombre, no tiene abuela esto. Sí, estamos, otra vez revolvemos a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ya disminuyeron la violencia. Sí, ya disminuyó la violencia. violencia, sí. ¿No? Bueno, vamos con la séptima pregunta para que... ¿Qué dijo el atarantado también en su informe? El precio de la gasolina ya no sube. Y nos engaña este traidor. Es verdad que el precio de la gasolina ya no sube cada mes, pero lo que Peña no dijo es que el costo de la gasolina debería de estar bajando, como ocurre con los precios en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Su frase es engañosa. El gobierno compra el 50% de la gasolina, la importa yo creo que más que nada de Estados Unidos y de India y de no quién sabe qué tantos lugares. Y los ciudadanos estamos pagando más por una gasolina más barata que estos compran. Pues la caída del precio mundial del petróleo hace que se abaraten las gasolinas, con nosotros no. El petróleo ocasionó la baja en el precio de gasolina, incluido en Estados Unidos. En el 2015 el gobierno mexicano está importando gasolina a un precio menor que en el 2014. El estudio esto lo dice Análisis Económico de Bancomer, del primer trimestre del 2015, calculó Bancomer que actualmente México vende la gasolina a nosotros, nos la vende 60% más cara que en los Estados Unidos. Nos están robando a manos llenas y nosotros ahí como güeyes pero seguimos. Claro, es que esto es de entenderse. ¿Cómo diablos va a recuperar el gobierno federal el dinero que dejó de aportar Pemex? Pues comprando gasolina barata que no ha tenido que refinar
y vendiéndolas a nosotros 60% más caro. Sí, pero y todo lo que hemos dicho que han tenido que hacer de tranzas con nosotros, más todo esto, pero, Víctor. ¿Sabes qué? Yo dudo, ya acordándome del programa de Pemex, ¿te acuerdas? Sí. Pues sí. Bueno, yo creo que esos 98,000 millones que están teniendo de utilidad en el 50% de gasolina que importan y que venden 60% más caro, esos 98,000 no llegan a las arcas de Hacienda, ¿eh? Se ha de quedar en las empresas esas de las 19 que tiene PMI Internacional, porque a través de ellas hacen la comercialización. Y había que preguntarse, y esas empresas, 19 empresas, no están reguladas. No son auditables por ninguna parte del gobierno. 1,5 billones de pesos al año. No hay transparencia en estas empresas. No hay forma de auditarlas. Entonces, están a nombre hasta de personas físicas. Si ven todo lo que nosotros hemos estudiado, ustedes nos hemos metido a fondo a estudiar para explicarles a ustedes, para que tengan muchísimo cuidado, para que no vuelvan a vender su voto. Voten por gente que valga la pena. Aquí no se trata de votar por partidos, porque a veces yo hablo del PRI, pero hablo del PRI de allá arriba, no de los priistas de abajo. Hablo de los masones, pero de los de allá arriba, no de los masones de aquí abajo. Entonces hay que tener cuidado con la gente que se vota. Yo destaparía ya a Juan Manuel Díaz para gobernador, hombre. Bueno, yo tengo un tema más. Bueno, adelante. Una pregunta más. Adelante. Dice, que también fue del informe, dice, crece el empleo, pero la pregunta es, ¿mejoran las condiciones del mercado laboral? Porque está muy bien, ¿no? La tasa de desocupación disminuyó a 4.7%, ¿sí? de la población laboralmente activa, ¿no? Que es de la más baja desde julio de 2008, eso presumió Peña Nieto. Aquí el problema es, bueno, que la mayor cantidad de los empleos se ubicó en el rango más bajo de la percepción de salario. Claro, es que la gente que tiene necesidad de trabajar ya no le importa en qué rango queda o cuál es la cantidad que recibe. Pero si queremos apostar a que el mercado interno a futuro sea nuestro motor de la economía, ¿cómo lo vamos a hacer con ese rango de salarios? Tenemos que hacer algo por los salarios. Sí, pero también para tener mejores salarios necesitas estudiar, necesitas capacitarte, claro. Y la gente que no tiene estudios y que no tiene capacitación, pues es a la que peor le va. Claro. Entonces, por eso es que la cuestión de la enseñanza debe de mejorar mucho. Y faltaría mencionar lo de Ayotzinapa, Pachín, porque creo que es un tema que acaba de volver a tomar la fuerza en base al dictamen que dieron los especialistas que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que resulta que pues confirmaron todas las mentiras que nos dijeron el gobierno federal a través de la Procuraduría General de Justicia. Pues ahí está precisamente eso, que dice que la justicia está mejorando con los cambios a la nueva ley penal. Mentira, no han podido investigar ni Ayotzinapa ni Tlahtaya, a casi un año de los asesinados. Y lo peor, el ejército tiene orden de seguir asesinando. Esto fue investigado por Federico Mastro Giovanni y también por Aristegui en el mismo programa. Se siguen descubriendo fosas clandestinas todos los días y el crimen organizado sigue ganándole terreno al gobierno federal, que ya se asocian con ellos. De última hora, pues, discutimos esto, lo de la infame fabricación del incendio de los 43. No, sí. Mira, tuve la oportunidad de leer un rato el informe. Por favor, pongan un poco de atención en esto. Porque es cierto, el informe que hicieron es muy completo, son 560 páginas, imposible leerlo todo tan rápido. Es sobre lo de Ayotzinapa, sobre los 43 desaparecidos. Pero la gente que lo hizo es una gente profesional. El experto en fuegos e incendios que trajeron, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, es un peruano, que todo lo que puso ahí está científicamente comprobado y echa abajo todos los peritajes que dieron sobre el basurero de Cojula, la PGR, con sus peritos, y realmente los apabulla. Le demuestra que no es posible que en ese basurero haya habido la cremación de los 43 de Ayotzinapa. Sí, no hubo incendios, o sea, es infame eso. La pregunta es dónde están. Por otro lado, apareció un quinto autobús que habían secuestrado los estudiantes, que es ahora el que dicen que tenía droga,
heroína del cártel que maneja la heroína en Guerrero y que tiene conexión con Chicago, y que por eso dieron la orden a las policías municipales, hablan del ejército y hablan de la Policía Federal implicados para detener a los estudiantes para recuperar la heroína. Esa orden la dieron los cárteles a las autoridades, así es, al mismo ejército. Bueno, fíjate que en eso yo quisiera decir lo siguiente: como quiera que sea, estos muchachos, nos guste o no, no sabemos todavía qué estaban haciendo en Iguala. Ay, espérame, no sabemos qué estaban haciendo, permíteme. Ya nos pasamos de tiempo. Ya nos pasamos de tiempo, ya nos gritaron corte ya. Pues, queridos amigos, ya no dio tiempo de terminar. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene de 7 a 8 de la noche. Gracias.